se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. La Grieta y el manual Knack and Pop ilustrado. Ahora se lo vamos a decir así. Comenzamos, Aurelio. El general Perón tenía la costumbre de decir: la única verdad es la realidad. Sí. Esta expresión que deberían, digamos, sobre la cual deberían reflexionar los peronistas y nacionales y populares no peronistas, a los cuales quiero hacerles unas observaciones críticas en esta columna. Si bien pareciera dictada por una visión empirista, es enormemente rica y curiosamente se parece a una expresión también muy sintética de Lenin, que dice: la verdad es siempre concreta. O sea, no existen verdades abstractas, la verdad es siempre concreta. En un lenguaje mucho más filosófico sobre el mismo tema, Hegel dice: la verdad es la síntesis de múltiples determinaciones. Y sobre el mismo tema, pero como corresponde de una manera más poética, Goethe dice: gris es toda teoría y verde el árbol de la vida. Todas estas expresiones, aunque no lo pretendieran, o no lo explicitaran, mejor dicho, son una crítica a fondo de los conceptos de manual. Yo he traído este tema acá porque a raíz de la nota que escribí sobre el tema de la grieta, 3 o 4 veces han aparecido lectores del manual Knack and Pop ilustrado, diciendo: la grieta es lo de siempre tuvimos grieta. Tuvimos grieta con Mariano Moreno y Saavedra, tuvimos grieta con federales unitarios, tuvimos grieta con Irigoyen y los conservadores, tuvimos grieta con Perón y la Unión Democrática, siempre hubo grieta. ¿Pero fueron distintas? ¿Cómo? ¿Fueron distintas? ¿Fueron desencuentros? ¿Qué fueron? Son diferentes, pero de alguna manera obedecen al mismo patrón. En cada una de esas oportunidades uno puede reconocer un bando nacional y un bando antinacional. Claro, sí. En ese sentido... Un modelo de país, diríamos ahora. Sí. ¿Cómo? Un modelo de país. En ese sentido, claro, en ese sentido hay una verdad en la expresión: sí, la grieta es la de siempre. Pero hay una verdad como hay una verdad cuando uno dice el agua, digamos, es tiene una fórmula química que es H2O. Pero el agua se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, se manifiesta como hielo, se manifiesta como vapor y se manifiesta como líquido. Y esas 3 cosas químicamente serán las mismas, pero desde el punto de vista práctico para nada representan lo mismo. A nadie se le ocurre, digamos, enfriar un vaso de bebida con vapor de agua, porque para eso el vapor de agua no sirve. Y entonces, repetir la fórmula química del agua cuando estamos hablando de cuestiones vitales es una forma de no decir nada o de decir una perogrullada
que no sirve absolutamente para nada, pero que de todos modos, aunque no sirva para nada desde el punto de vista conceptual, adquiere un contenido. El contenido es cerrar el problema. Si la grieta actual es lo de siempre, ¿para qué vamos a pensar en la grieta actual? ¿Qué vamos a descubrir que no se haya descubierto ya en la época en que se oponían Mariano Moreno y Saavedra? Si la grieta es la de siempre, estamos hablando de una especie de producto eterno, inmodificable, frente al cual no podemos hacer absolutamente nada, porque estaríamos frente a un fenómeno similar a la muerte. Podemos morirnos un poco más temprano, un poco más tarde, pero nos vamos a morir todos. Es algo frente a lo cual no hay posibilidad de hacer una acción humana que, por ejemplo, que nos permita vivir eternamente. Hay que simplemente resignarse a que las cosas son así. Pero ese resignarse, en este caso, significa renunciar a la política, significa renunciar o no ver la posibilidad de una acción que transforme la realidad y que, si no logra del todo superar la grieta en el 100% de los argentinos, por lo menos logra que el fenómeno, digamos, no adquiera las proporciones que tiene y que la política argentina pueda, o el debate argentino, pueda adquirir visos de razonabilidad, de un debate racional, donde no tengamos en una vereda a gente que dice que los de la vereda enfrente son globoludos y que porque son globoludos o son colonizados votaron a Macri, y del lado de Macri a gente que dice que la otra mitad del país son chorros. Chorros. Se robaron todo. Se robaron todo, choriplaneros, digamos, gente que lo único que merece no es que se debata con ellos, sino el repudio. Con los colonizados, si los consideramos así, ¿qué otra cosa podemos hacer que repudiarlos por ser antiargentinos? Digamos, no hay punto de contacto para que podamos debatir. Y tampoco hay nada en común entre un bando y el otro. Y yo sostengo en esa nota que escribí que hay algo en común. Y que ese algo en común, que en los dos bandos, explica en buena parte la irritación furibunda que que divide a ambos bloques. El odio que está expresado, o el repudio que está expresado en la expresión chorros o en la expresión globoludos. Ambas son profundamente despectivas. Entonces no hay diálogo. No hay una manera de superar la cuestión. Y lo que tienen en común, eso es lo que sostengo, es que este es un país frustrado. Este es un país que lleva muchas décadas ensayando cosas que no dan los resultados prometidos o esperados. Y que es un país que está en una profunda decadencia desde 1955 en adelante. Uno puede opinar distintas cosas sobre el proyecto que encabezó Perón de 1945 a 1955, pero era un proyecto, según un historiador radical como Félix Luna, la Argentina era una fiesta, y son claros los índices de desarrollo industrial, son claros los índices que colocaron a la Argentina en ese momento a la cabeza del desarrollo económico de América Latina. Y es claro además que nuestra población tenía en esa época una actitud optimista sobre el futuro.
Y la tenían ambos bandos. Los sectores medios que sirvieron de base de masas de la Revolución Libertadora también tenían optimismo. Creían que todo el problema consistía en librarse de lo que ellos llamaron el tirano sangriento. La Argentina, después de librarse del tirano sangriento, iba a volver a ser un país digno de ser vivido. Eso ha desaparecido. En este momento, la Argentina tiene los argentinos tenemos una visión escéptica sobre nuestro porvenir. No creemos que sea fácil que tengamos un porvenir. Estamos cargados de una enorme dosis de frustración y de decepciones. Y entonces, como eso es difícil de soportar, estamos buscando un chivo emisario a quien echarle la culpa. La culpa es del globalizado, del globoludo, o la culpa es de los choros. En realidad, lo que los argentinos creo que tenemos que descubrir es que tenemos una élite económica antinacional que impide que este país pueda realizarse. Que lo característico de esa élite antinacional es que no apuesta a la Argentina. No tiene nada que ver con la élite que tuvo en su momento Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, que querían ser ricos en un país rico. Nuestra élite, lo que gana, lo fuga del país. Y ese es un drama que nos aflige a los que somos chorros o a los que somos globoludos. Nos aflige a todos. Nos arruina la vida presente y el futuro a todos. A todos, por lo menos a la inmensa mayoría, que no formamos parte de esa élite. Pero además, la visión acrítica, la visión de manual, esta extraída del manual de la grieta es la de siempre, impide que tengamos una visión concreta de los hechos históricos. Impide sobre todo que establezcamos, siempre he dejado en claro que sí. Hablo desde un punto de vista nacional y popular, no desde un punto de vista neutro, que no existe. Impide que tengamos una visión crítica de nuestro propio desenvolvimiento. Y es aconsejable que no nos comportemos como podría comportarse un lorito que hubiera vivido en la casa de Jaureche y repitiera como lorito las cosas que le escuchaba decir a Jaureche. Porque todas estas fórmulas son las fórmulas de Jaureche, de Jalarino Ortiz, de Abelardo Ramos, de los pensadores que forjaron en la Argentina el pensamiento nacional. Hernández Arregui, esa camada de pensadores, y por supuesto el propio general Perón. Pero recostarse sobre esas referencias conceptuales del pensamiento nacional era una situación relativamente cómoda y no contradictoria después del 55, con el peronismo proscripto y transformado en mito. Pero en esta época hemos tenido gobiernos peronistas. ¿Cómo vamos a decir que lo antinacional expresa el pensamiento colonizado después de 10 años de menemismo? Eso no era el pensamiento colonizado. Menem destruyó la Argentina de Perón. Hizo uno de los antiperonismos más consecuentes y destructivos que ha tenido el país. Llevó a cabo una política neoliberal. Y lo hizo con el apoyo de la inmensa mayoría del peronismo. Entonces,
Vamos a repetir la fórmula de que es el pensamiento colonizado. ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, achacándole todas las culpas al pensamiento colonizado, que eso fue lo que explicó la aparición en el 76 del golpe de Videla con la complacencia de una buena parte de la sociedad argentina? En 1973, cuando el peronismo volvió al poder, primero con Cámpora y después con el retorno del general Perón, los no colonizados, o sea, nuestro bando, el bando nacional y popular, entró en un proceso de contradicciones internas en los cuales, principalmente, por decir así, dos alas se agarraron a balazos durante 3 años. Hicieron cosas como, por ejemplo, el golpe de Navarro en Córdoba contra el gobernador peronista. Navarro era peronista. El golpe del comisario Navarro, peronista, contra el gobernador peronista, Obregón Cano, con el consentimiento, por lo menos, si no el impulso, del propio general Perón, que todavía estaba vivo. Eso no fue precisamente, ese episodio no fue como algo que respondiera a una frase que son muy afectos a repetir algunos peronistas acerca de sus riñas internas cuando dicen los peronistas somos como los gatos. Parece que nos estamos matando y en realidad nos estamos haciendo el amor. Navarro y Obregón Cano no hacían el amor. Y en esa época, ese conflicto, si hubiera habido elecciones, hubiera mostrado que el peronismo había perdido en Córdoba dramáticamente la mayoría de la opinión pública. Y en el 76, cuando el golpe de Videla, las rencillas internas y la pérdida de brújula del peronismo después de la muerte del general Perón hicieron que en esos 3 años que van desde el 73 al 76, un inmenso capital político que había acumulado el bando nacional y popular en los procesos de lucha contra la dictadura de Onganía, con episodios como el Cordobazo, el Rosariazo, el Cipoletazo, todos los levantamientos populares gigantescos que llevaron a que el retorno de Perón fuera acompañado en Ezeiza, donde también hubo balas, digamos, También, sí. por entre 2 y 3 millones de personas. Todo ese enorme capital político acumulado, el enorme poder popular capitalizado, fue destruido en 3 años. Entonces le vamos a echar la culpa al pensamiento colonizado. Creo que ese pensamiento de manual es querer abordar la realidad con los refranes, pero los refranes dan para todo. No por mucho madrugar, amanece más temprano, y al que madruga no, Dios lo ayuda. O sea, sirven para decir blanco y para decir negro. Y en definitiva no explican absolutamente nada. Entonces creo que el país necesita dramáticamente el pensamiento crítico. Vos hablabas hace un rato sobre Saramaga en el ensayo sobre la ceguera, en la necesidad de que algunos, los más que podamos, vean justamente. Es más necesario que vean cuando ha cundido la ceguera, pero esos que tienen posibilidades de ver, por eso estoy hablando del manual, estoy hablando de intelectuales en realidad, estoy hablando de gente que maneja nociones de pensamiento, tienen que hacerlo con agudeza, con prudencia, sin soberbia, sobre todo sin soberbia, sin actitud de sábelos todo. Y partiendo de la base, que creo que es
la actitud que debemos asumir, partiendo de la base de que no puede haber dudas de que todos somos parte del problema. Porque si no fuese así, no estaría Macri. Macri no ha triunfado porque sea un genio, ni él ni los que lo acompañan. Ha triunfado por nuestras falencias. Entonces somos todos parte del problema. Vamos a tratar de echarlo a Macri ahora, pero tengamos la sensatez y la modestia de pensar que tenemos el desafío de demostrar que somos parte de la solución. No seamos soberbios. Y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los